Bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de vuelta. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en otro tema que nos va a hacer suspirar a todos. Hoy prepárense porque vamos a desenmascarar secretos, analizar miradas y por supuesto, a chismear como nos gusta. Hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escucharon. Y no solo eso, vamos a profundizar en el fenómeno que fue Erkencikus, el pájaro soñador que nos robó el aliento. Vamos a desmenuzar esa pregunta que nos carcome, ¿aún piensa Can Yaman en Demet Özdemir? ¡Uf, qué dilema! Y por supuesto vamos a revivir esa escena. Esa escena que nos hizo creer en el amor, en la magia, en los finales felices. Esa escena que todos recordamos con una sonrisa y un suspiro. Agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones, porque este viaje por el universo de las telenovelas turcas, el amor, los rumores, las especulaciones y por supuesto el chisme más jugoso, está por comenzar. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, necesito que hagan algo por mí: suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a crecer y a traerles más contenido como este. Ya saben, el botoncito rojo, activen la campanita, y a darle con todo. No se arrepentirán. Ahora sí. Comencemos con el chisme. Asterisco asterisco, un viaje al corazón del pájaro soñador, un recuerdo necesario asterisco asterisco. Para aquellos que son nuevos en este apasionante mundo de las series turcas, déjenme hacerles una breve introducción. Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la icónica serie Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Una comedia romántica que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. La historia de Sanem Aydin y Can Divit, una historia llena de enredos, malentendidos, risas, lágrimas, secretos y sobre todo, una química explosiva. Sanem, una joven soñadora con una pasión por la escritura, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo, se encuentran en un mundo de publicidad, donde el destino, el amor y los malentendidos se entrelazan en una danza cautivadora. La trama de Erkencikus es tan sencilla como efectiva. Sanem, para evitar un matrimonio forzado, decide encontrar trabajo en la agencia de publicidad de sus hermanas. Allí conoce a Can, el hijo del dueño y fotógrafo estrella. A partir de ese momento, la vida de Sanem cambia por completo. Ella accidentalmente se convierte en la persona equivocada, con quien Can debe tener una cita romántica. A partir de esa premisa, la serie nos sumerge en un torbellino de emociones. La rivalidad entre Can y su hermano Emre, los secretos familiares, los intentos de Sanem por ocultar su verdadera identidad y, por supuesto, el surgimiento de un amor apasionado y prohibido. Pero lo que realmente encendió las redes sociales y mantuvo a los fans pegados a la pantalla fue la conexión que se veía entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla. Una conexión que traspasaba la ficción y alimentaba las esperanzas de los fanáticos de ver su amor en la vida real. Asterisco asterisco, la chispa en la pantalla y el rumor que encendió las redes asterisco asterisco. Desde el primer momento, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. La química entre ellos era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo era perfecto. Los fans, ávidos de romance y con la esperanza de que el amor de ficción se convirtiera en realidad, no tardaron en notar esta chispa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y análisis minuciosos. Los fanáticos buscaban desesperadamente alguna señal, alguna prueba de que su amor de ficción se estaba convirtiendo en realidad. Cada foto, cada vídeo, cada gesto, cada comentario se analizaba con lupa. Las teorías y los rumores se multiplicaban a una velocidad vertiginosa. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios? ¿Había algo más que amistad entre ellos? Las publicaciones en redes sociales de ambos actores, las entrevistas, los eventos, todo parecía confirmar las sospechas. Se les veía muy cercanos, muy cómplices. Compartían tiempo juntos fuera del set, se dedicaban mensajes cariñosos en redes, y hasta se filtraron algunas fotos que, aunque no confirmaban nada, alimentaban aún más la ilusión de todos. Los fans de Erkencikus soñaban con que Sanem y Can, en la vida real, vivieran una historia de amor tan apasionada como la que veían en la pantalla.
La idea de que sus ídolos estuvieran enamorados, de que su amor ficticio fuera real, era un sueño hecho realidad. Asterisco asterisco la realidad, rumores, especulaciones y el desenlace asterisco asterisco. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y en especial en las relaciones mediáticas, la realidad no siempre coincide con lo que vemos o con lo que deseamos. Lamentablemente el romance que muchos soñábamos no llegó a concretarse. A pesar de los rumores, de las especulaciones y de la evidente química que compartían, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron oficialmente su relación. Y aunque hubo muchos momentos que alimentaron la ilusión de los fans, las cosas no terminaron como muchos hubiéramos deseado. Poco a poco la relación entre ellos se fue enfriando. Las apariciones públicas juntos disminuyeron, las publicaciones en redes sociales dejaron de ser tan frecuentes, y las declaraciones públicas sobre su relación fueron escasas y ambiguas. Finalmente cada uno siguió su propio camino. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida privada de las celebridades, también jugó un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones. Los paparazzi, apostados a la espera de una imagen comprometedora, y los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, alimentaron la expectativa de los fans y, a su vez, contribuyeron a la presión sobre Can y Demet. La presión mediática, la atención constante del público y las exigencias de la fama pudieron haber influido en la dinámica de la relación entre Can y Demet. O tal vez simplemente las cosas no funcionaron. Tal vez la conexión que veíamos en pantalla era solo fruto de una excelente actuación y de la magia del guión. Lo cierto es que al final, el cuento de hadas que muchos deseaban, no se materializó. Asterisco asterisco la pregunta del millón, ¿aún piensa Can Yaman en Demet Özdemir? Asterisco asterisco. La pregunta que nos trajo hasta aquí, la que nos quema en el alma, es ¿aún piensa Can Yaman en Demet Özdemir? Es una pregunta difícil de responder, ya que por supuesto, no podemos entrar en la mente de nadie. No podemos saber con certeza cuáles son los pensamientos y sentimientos de Can. Sin embargo, podemos analizar algunos indicios, algunos detalles que nos pueden dar una idea, que nos permitan especular con fundamento. Aquí es donde entra en juego el poder de la memoria, la nostalgia y, por supuesto, el ojo atento de los fans. Porque aunque el tiempo pase y cada uno siga su camino, el pasado siempre deja una huella, ¿no creen? Asterisco asterisco factores a considerar, el paso del tiempo y las trayectorias separadas asterisco asterisco. Can Yaman ha estado muy ocupado con su carrera, trabajando en diversos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado otras series de éxito como Dolunay y Bay Jail. Además ha incursionado en la producción y ha trabajado en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de expandir su carrera. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, participando en otras series como Doğduğun Kaderindir y Sadakatsiz. Se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocidas del momento, con una gran cantidad de seguidores y una creciente popularidad en el mundo. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales, cada uno con sus respectivas parejas. Can Yaman ha tenido relaciones mediáticas y ha sido objeto de rumores sobre posibles romances. Demet Özdemir, por su parte, se casó con Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio terminó en divorcio. A pesar de las nuevas relaciones y de la distancia que el tiempo ha puesto entre ellos, es difícil imaginar que hayan olvidado por completo lo que vivieron juntos. Sobre todo, teniendo en cuenta la intensidad de la relación que se vivió en el set de Erkenci y la conexión que ambos tenían. Asterisco asterisco el vínculo indeleble de la experiencia compartida asterisco asterisco. Trabajar juntos durante meses, compartir momentos tan íntimos, rodar escenas románticas, reírse juntos, superar los desafíos de la producción, todo eso crea un vínculo muy especial. Un vínculo que va más allá de la simple relación laboral. Can y Demet compartieron mucho más que un trabajo. Compartieron experiencias, emociones, sueños y sobre todo, el éxito. El éxito de Erkenci les unió de una manera que pocos pueden comprender. Además, Erkenci fue un éxito tan grande que los marcó para siempre. La serie les dio fama, reconocimiento y sobre todo, el cariño del público. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y Can y Demet se transformaron en ídolos para millones de personas alrededor del mundo. La serie les abrió puertas, les dio la oportunidad de crecer profesionalmente y les permitió experimentar la fama a nivel internacional. Es muy probable que ambos guarden un recuerdo especial de esa época, un recuerdo lleno de gratitud y nostalgia.
Asterisco asterisco el poder de la nostalgia y el impacto de Erkenci-Kuş asterisco asterisco. La nostalgia es una fuerza poderosa. Nos hace recordar con cariño los momentos que vivimos, las personas que amamos y las experiencias que nos marcaron. Y Erkenci-Kuş es una de esas experiencias que dejó una huella imborrable en la vida de Can y Demet, y en la de sus fans. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, un fenómeno que trascendió las fronteras y conquistó a audiencias de todo el mundo. Erkenci-Kuş representó para muchos una válvula de escape, una forma de evadirse de la realidad y soñar con el amor. La serie nos enseñó a creer en el destino, en la magia y en el poder del amor verdadero. Nos hizo reír, llorar, suspirar y soñar. Y por eso Erkenci-Kuş sigue siendo recordada con cariño por todos aquellos que se enamoraron de la historia de Sanem y Can. Asterisco asterisco evidencias sutiles, los gestos, los comentarios y las redes sociales asterisco asterisco. Si bien no podemos saber con certeza si Can Yaman aún piensa en Demet Özdemir, podemos buscar algunas pistas en su comportamiento, en sus declaraciones y en su actividad en las redes sociales. Asterisco 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 el silencio asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, el silencio a veces habla más que 1000 palabras. Can Yaman a menudo ha evitado hablar públicamente de su relación con Demet Özdemir. Sin embargo, este silencio no necesariamente implica indiferencia o rencor. Podría ser una forma de proteger su privacidad y de respetar el pasado. Asterisco 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 los me gusta en redes sociales asterisco asterisco aunque es algo sutil, a veces, los likes en las redes sociales pueden revelar algo. Es posible que Can en ocasiones haya dado me gusta a alguna publicación de Demet o a alguna referencia a Erkenci-Kuş. Aunque esto no es una prueba definitiva, podría indicar que aún conserva un recuerdo especial de ella. Asterisco 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 las entrevistas y las referencias sutiles asterisco asterisco en algunas entrevistas, tanto Can como Demet han hablado sobre su experiencia en Erkenci-Kuş. Aunque han evitado profundizar en su relación, han reconocido la importancia de la serie en sus carreras y han expresado su cariño por el proyecto. Estas referencias sutiles podrían indicar que guardan un recuerdo especial de esa época. Asterisco 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 la reacción de los fans asterisco asterisco la reacción de los fans ante cualquier mención de Erkenci-Kuş o de Can y Demet juntos es un indicador de la importancia de la serie. Los fans a menudo reviven el pasado comentando fotos, vídeos y escenas de la serie. La nostalgia y el cariño por la historia de Sanem y Can siguen vigentes. Asterisco asterisco conclusión provisional, la probabilidad del recuerdo asterisco asterisco. En base a todo lo analizado, a la química que compartieron, al éxito de Erkenci-Kuş y a la nostalgia que sentimos todos los fans, creo que es muy probable que Can Yaman guarde un recuerdo especial de Demet Özdemir y de esa época. La intensidad de la experiencia compartida, el éxito que obtuvieron juntos y el cariño del público dejaron una huella imborrable en sus vidas. Es difícil imaginar que después de todo lo vivido, Can no recuerde con cariño a Demet y a su paso por Erkenci-Kuş. Asterisco asterisco el momento que nos robó el aliento, la escena del abrazo, asterisco asterisco. Y ahora, mis amores, llegamos al momento cúspide, al momento que todos recordamos con una sonrisa y un suspiro. La escena del abrazo. La escena que selló el amor de Sanem y Can, la escena que nos hizo creer en la magia del amor verdadero, la escena que nos robó el aliento y nos dejó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ese abrazo y ay, ese abrazo. Un abrazo lleno de pasión, de ternura, de complicidad, de amor, un abrazo que nos llegó al alma y que nos hizo suspirar. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi esa escena. Me quedé sin palabras. La química entre Can y Demet era palpable, se sentía en el aire. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se abrazaban, todo era perfecto. Era un momento mágico, un momento que nos hizo vibrar a todos. Esa escena, que en Erkenci-Kuş se repite varias veces, especialmente al final de la serie, es un compendio de emociones. El amor, la complicidad, el perdón, la reconciliación, la alegría y la esperanza se mezclan en un abrazo que trasciende la pantalla. Asterisco asterisco el impacto de la escena del abrazo en los fans asterisco asterisco. La escena del abrazo en sus múltiples versiones, se convirtió en un símbolo del amor de Sanem y Can, y del éxito de la serie. Los fans a menudo compartían imágenes y vídeos de la escena en las redes sociales, comentando la química entre Can y Demet, y expresando su emoción y su alegría por el amor de sus personajes favoritos.
La escena del abrazo generó un torrente de emociones en el público y contribuyó a que Erkénthicus se convirtiera en un fenómeno cultural. Los fans se identificaban con la historia de amor de Sanemikhan y soñaban con vivir un amor tan apasionado y romántico. *** El legado de Erkénthicus y la química inolvidable ***. Erkénthicus dejó un legado imborrable en la historia de las telenovelas turcas. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo y sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtieron en estrellas internacionales. La química entre Can y Demet fue el ingrediente secreto del éxito de la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, la forma en que se hacían reír, todo contribuyó a crear una conexión especial entre ellos y a hacer que los fans se enamoraran de su historia. La serie demostró que el amor, el romance y la comedia pueden ser una combinación explosiva, y que el éxito está en la química entre los protagonistas. Erkénthicus nos enseñó a creer en el amor verdadero, en la magia y en la importancia de la amistad. *** El final y las lecciones aprendidas ***. En el mundo de la farándula, las relaciones van y vienen, los amores se encienden y se apagan. Pero la magia de Erkénthicus y la química entre Can y Demet quedarán para siempre en nuestra memoria. Es posible que cada uno haya rehecho sus vidas, pero la huella que dejaron en nuestros corazones, esa, definitivamente, es imborrable. La historia de Sanemikhan, aunque ficticia, nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir nuestros sueños. Nos enseñó a creer en nosotros mismos, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante los obstáculos. La serie nos demostró que a pesar de los desafíos, el amor siempre encuentra la manera de florecer. Y que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas. *** Conclusiones finales y reflexiones abiertas ***. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado sobre si Can Yaman aún piensa en Demet Özdemir. Aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, hemos analizado algunos indicios y detalles que nos sugieren que probablemente, sí, guarda un recuerdo especial de esa época. También recordamos la escena inolvidable, ese momento mágico que nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque el tiempo pase, siempre recordaremos con cariño esa historia de amor que nos robó el corazón. En el mundo de la farándula, las relaciones son efímeras, pero los sentimientos y los recuerdos perduran. Aunque Can y Demet hayan seguido caminos separados, la huella que dejaron en nuestros corazones es indeleble. En cuanto a la pregunta principal, es probable que Can Yaman guarde un recuerdo especial de Demet Özdemir, de la serie Erkénthicus y de la época en que compartieron un éxito arrollador. La conexión que compartieron, el éxito de la serie y la nostalgia que sentimos los fans hacen que sea casi imposible que haya olvidado lo que vivieron juntos. ***, ahora es tu turno, ***. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta hablar de estos temas con ustedes, compartir mis opiniones y, por supuesto, chismear un poco. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman aún piensa en Demet Özdemir? ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? ¿Qué es lo que más extrañan de la serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus recuerdos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo. Ya saben, el botoncito rojo, activen la campanita y a darle con todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.